Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema fascinante, la evolución del estudio de la comunicación. Ajá. Y bueno, no podemos hablar de comunicación sin hablar de poder, ¿verdad? Claro que no. Esa relación entre quien emite un mensaje y quien lo recibe, quién influye a quién. Exacto, vamos a explorar esas dinámicas de poder, a ver quién realmente lleva las riendas en este mundo saturado de Me medios. encanta. Y tenemos mucho material por delante. Sí, un montón. Desde los inicios de la Mass Communication Research, pasando por figuras como Harold Laswell, Por supuesto. Marshall McLuhan, hasta llegar a la escuela de Frankfurt. Oh, un recorrido completo. Prepárense. ¿Listos para sumergirnos? Listísimo. Empecemos por el principio, con el surgimiento de la Mass Communication Research. La famosa MCR. Exacto, la ANC. Ah, Y fíjate, surge en un momento clave de la historia de Estados Unidos. sí. Imagínate, la década de 1930, el auge de la radio, el New Deal de Roosevelt. Wow. Una época de grandes cambios. Totalmente. Un país en plena transformación social y tecnológica, y en ese contexto surge esta nueva forma de entender la comunicación. Claro, un momento crucial para la historia de los medios. Sin duda. Y lo interesante es que en sus inicios la MCR estaba muy influenciada por el conductismo. Conductismo. Sí, imagínate, veían a la audiencia como ente pasivo que solo reaccionaba a los estímulos. Qué interesante. Como si fuéramos robots, ¿no? Algo así. Un modelo muy simple, estímulo-respuesta. Ya veo. ¿Y cómo crees que esa visión influyó en la relación entre quienes estaban en el poder y el público? Pero imagínate, Ajá. si la audiencia es pasiva, es fácil manipularla, ¿no? Claro, como si fuera una masa moldeable. Exacto. Los mensajes se veían como una especie de inyección que provocaba una respuesta inmediata. Uf, un poco inquietante. Sin duda. Pero bueno, con el tiempo esa visión tan simple fue evolucionando, afortunadamente. Me alegra escuchar eso. Ahí está. Y hablando de figuras que revolucionaron la forma de entender la comunicación, no podemos dejar de mencionar a Harold Laswell. Por supuesto. Un pionero en la ciencia política y la teoría de la comunicación. Exacto. Y famoso por sus trabajos sobre la propaganda. Un tema que sigue siendo muy relevante hoy en día. ¿Y su modelo de comunicación? Ah, sí, el famoso modelo de Laswell. El que se resume en esa pregunta. ¿Te acuerdas? A ver. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién y con qué efecto? Claro. Esa frase me suena. Es que es clave para entender su modelo. Ya veo. ¿Y por qué es tan importante este modelo? Bueno, fíjate cómo ya empieza a destacar la intención del emisor y el impacto que quiere generar en el receptor. O sea que ya no se trata solo de un estímulo y una respuesta automática. No, y hay una intención detrás del mensaje, una estrategia. Claro, y eso nos da una pista sobre las dinámicas de poder en la comunicación, ¿verdad? Exactamente. Laswell nos ayuda a comprender cómo los mensajes pueden usarse para persuadir, para influir. Y eso me lleva a otra pregunta. Dime. ¿Qué papel juega la psicología en el modelo de Laswell? Buena pregunta. Porque Laswell estaba fascinado por Freud. Freud, el padre del psicoanálisis. Él mismo. Y esa influencia se nota en su análisis de la propaganda. Interesante. A Laswell le intrigaba cómo los mensajes podían apelar a deseos y miedos inconscientes para persuadir a las masas. Es como si hubiera una capa oculta de manipulación psicológica. Exacto. Imagínate el poder que eso implica. Es un tema que da para pensar. Sin duda. Y si lo pensamos en el contexto actual, con las redes sociales, la cantidad de información que consumimos a diario. Claro, la pregunta sobre la manipulación se vuelve aún más relevante. Totalmente. Algunos dirían que el modelo de Laswell, aunque simple, sigue siendo útil para analizar cómo funcionan los mensajes persuasivos hoy en día. Desde la publicidad hasta la política. Exacto. Pero ojo, la MCR no se quedó estancada en esa visión simplista de los efectos de la comunicación. No, para nada. Aparecieron figuras como Paula Sarsfield que trajeron un enfoque más matizado. Cuéntame más sobre Lazarsfeld. Bueno, él se centró en la investigación de la audiencia y sus preferencias. Ya no era solo enviar un mensaje y esperar una respuesta predecible. Exacto. Sarsfield comprendió que la audiencia no es una masa homogénea. Hay que tener en cuenta el receptor. Por supuesto. Él estudió sus preferencias, sus hábitos de consumo de medios. ¿Y cómo eso influía en la recepción de los mensajes? Claro, ya no era tan simple como estímulo-respuesta. Qué interesante. Y aquí es donde entra otra figura clave. Merton. Sí, con su concepto de funciones manifiestas y latentes. ¿Y eso qué significa? Bueno, los invita a pensar en las agendas ocultas detrás de los mensajes. A veces lo que parece obvio a simple vista esconde intenciones más complejas. Exacto. Merton nos enseña a leer entre líneas, a cuestionar lo que se nos presenta como natural o dado,
Me gusta esa idea. Piénsalo así. ¿Alguna vez has visto una noticia y has sentido que te están contando solo una parte de la historia? Sí, creo que a todos nos ha pasado. Bueno, Merton nos ayuda a descubrir esas otras capas de significado que a veces se nos escapan. Es como una herramienta para decodificar la realidad. Exacto. Y hablando de cuestionar el poder, no podemos dejar de mencionar a Charles Wright Mills. Ah, sí, el sociólogo que criticó a la élite. Él mismo. Mills argumentaba que la élite, a través de su control sobre los medios de comunicación, ejercía una gran influencia en la opinión pública. Moldeando las ideas y percepciones de la sociedad. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Realmente somos libres de formar nuestras propias opiniones? Pues estamos siendo sutilmente manipulados por fuerzas que no vemos. Esa es la gran pregunta. Un tema que sin duda da para un debate apasionante. Totalmente. Y hablando de la influencia de los medios, no podemos pasar por alto a la Escuela de Toronto y a Marshall McLuhan. McLuhan, el gurú de la comunicación. Él mismo, con su famosa frase, el medio es el mensaje. Una frase que ha dado la vuelta al mundo. Y con razón, porque nos abre los ojos a una realidad que a veces ignoramos. ¿A cuál te refieres? A que la tecnología que usamos para comunicarnos no es neutral. ¿No? No, para nada. Moldea nuestra forma de pensar, de percibir el mundo. O sea que el medio en sí mismo influye en el mensaje. Exactamente. Piensa en cómo la radio, la televisión e Internet han transformado la sociedad y la cultura. Que cada medio tiene su propio lenguaje, su propia gramática. Y eso influye en cómo procesamos la información. Es fascinante. Y creo que con McLuhan hemos llegado a un punto clave en nuestro recorrido por la historia de la comunicación. Sin duda. Pero aún nos queda mucho por explorar. Claro. Yeah. Y estoy ansiosa por seguir adentrándonos en este tema tan apasionante. Pues prepárate, porque en la próxima parte de nuestra inmersión seguiremos desentrañando las complejidades del mundo de la comunicación. No te la pierdas. Y si hablamos de cómo los medios moldean nuestra percepción del mundo, no podemos dejar de mencionar a la Escuela de Frankfurt con su crítica a la cultura de masas. Ah, sí. ¿Adorno y Horkheimer? Exacto. Ellos veían la cultura de masas como una herramienta de control social fabricada para pacificar y manipular a las masas. Un poco pesimista, ¿no? Sí, su análisis era bastante crítico. Yeah. Argumentaban que la cultura de masas, al ser producida en serie como cualquier otro producto, terminaba homogenizando los gustos, adormeciendo el pensamiento crítico. Ya veo. Piensa en las películas de Hollywood, en la música pop. ¿No te parece que a veces todas siguen una misma fórmula? Es cierto, sí. Muchas veces se siente como que todo es igual, predecible. Exactamente. Y lo que me parece interesante es cómo relacionaban la cultura con la economía. Hablaban de la comodificación de la cultura, ¿no? Convertirla en una mercancía más. Exacto. Sujeta a las leyes del mercado. O sea que al final todo se reduce a la oferta y la demanda. En cierto modo, sí. Y aquí es donde entra el concepto de la economía política de los medios. Economía política de los medios suena complejo. Un poco, pero en el fondo es bastante simple. A ver, explícame. Se trata de comprender cómo el poder económico y político influye en el contenido de los medios de comunicación. O sea que no se trata solo de lo que vemos en la pantalla, sino de quiénes están detrás. Exacto, quiénes controlan los medios y con qué fines. Ya entiendo. Es como una especie de juego de ajedrez, donde las piezas son los medios y los jugadores son los que tienen el poder. Una buena analogía. Y esa perspectiva tiene una fuerte influencia marxista. Marxista. Sí, nos invita a analizar las estructuras de propiedad, los intereses económicos que subyacen a la producción mediática. O sea que si queremos ser consumidores críticos de medios, tenemos que ir más allá de la superficie, ¿no? Exacto, tenemos que preguntarnos quiénes se benefician de lo que vemos, leemos o escuchamos. ¿Quién gana con todo esto? Exactamente. Es fundamental comprender cómo las fuerzas económicas y políticas dan forma a los mensajes que recibimos a diario. No solo en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales, en Internet, en todas partes. Totalmente. Es un desafío enorme. Pero bueno, para eso estamos aquí. Es verdad. Para intentar desentrañar estas complejidades y ayudar a la gente a navegar por este mar de información. Que a veces puede ser un poco turbio, sí. Totalmente de acuerdo. Y ya que mencionas la navegación, creo que es un buen momento para volver a Harold Lasswell y su modelo de comunicación. Buena idea. Recordemos esa pregunta clave. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién y con qué efecto? Sí, una pregunta que nos ayuda a analizar cualquier acto de comunicación. Desde un simple mensaje de texto hasta un discurso político. Exacto. Y si analizamos el modelo en detalle, podemos ver cómo Lasswell pone el acento en cada uno de los elementos del proceso. El emisor, el mensaje, el canal, el receptor, el efecto.
nada queda al azar. Y que aquí es donde entra en juego la formación de Laswell como politólogo. Claro, él estaba particularmente interesado en el poder de la propaganda. Cómo los mensajes podían usarse para persuadir e influir en las masas. Un tema que, por desgracia, sigue estando muy presente en nuestro mundo. Totalmente. Y lo que me parece particularmente intrigante es su interés por la psicología, Ah, sí. especialmente por las ideas de Freud. Freud, el padre del psicoanálisis. Él mismo. Es como si Laswell viera una capa oculta de manipulación en la comunicación. Algo que opera a nivel inconsciente. Exactamente. Como si los propagandistas jugaran con nuestras emociones más profundas para persuadirnos sin que nos demos cuenta. Un tema bastante complejo, sin duda. Totalmente. Pero más allá de las controversias, lo importante es reconocer el impacto del modelo de Laswell. Claro, su enfoque sistemático, su énfasis en los efectos de la comunicación. Sentaron las bases para muchas de las teorías que surgieron posteriormente. Es verdad. Y aunque hoy en día se reconoce que el modelo de Laswell puede ser demasiado simple, Para explicar la complejidad de la comunicación actual, sí, sigue siendo una herramienta útil. sin duda. Para analizar los procesos de comunicación en diferentes contextos. Y no solo en el ámbito de la propaganda, sino también en la publicidad, el periodismo, Las relaciones públicas, las redes sociales. donde la comunicación se ha vuelto más compleja y multidireccional que nunca. Exacto. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha evolucionado el modelo de Laswell en la era digital? Sigue siendo válido para comprender las dinámicas de poder en el ciberespacio. Excelentes preguntas. Creo que es el punto de partida perfecto para la última parte de nuestra inversión. Y hablando de la era digital, creo que sería interesante volver a la escuela Toronto. McLuhan no fue el único que exploró la relación entre tecnología y cultura, ¿verdad? Claro que la Escuela de Toronto, con figuras como Harold Innes y Derek de Kerkhove, desarrolló una rica tradición de estudios sobre los efectos sociales de los medios. Una escuela que nos invita a reflexionar sobre cómo las tecnologías de la comunicación moldean nuestra forma de entender el mundo. Y esta idea de que el medio es el mensaje es revolucionaria. Sin duda, McLuhan nos abrió los ojos a una realidad que a veces ignoramos. A que la tecnología que usamos para comunicarnos no es neutral. Exacto, cada medio tiene sus propias características, su propia lógica, que influyen en cómo percibimos la información. Me hace pensar en cómo Internet ha transformado nuestra forma de comunicarnos, de pensar, incluso de relacionarnos. Absolutamente piensa en la inmediatez, la fragmentación, la hiperconectividad que caracterizan la era digital. Internet no es solo una herramienta, es un entorno que nos configura. Y hablando de entornos que nos configuran, no podemos olvidar a la Escuela de Frankfurt. Cierto, esa crítica a la industria cultural es fundamental para comprender cómo los medios de comunicación pueden ser utilizados para el control social. Adorno y Horkheimer nos invitan a ser más conscientes del poder de los medios para homogeneizar los gustos, adormecer el pensamiento crítico. Exacto, nos advierten sobre los peligros de una cultura de masas que puede alienarnos y convertirnos en consumidores pasivos. Es como si nos dijeran, despierten, no se dejen llevar por la corriente. Cuestionen lo que ven, lo que escuchan, lo que consumen. Totalmente, una llamada a la acción que sigue vigente hoy en día en la era de las redes sociales y los algoritmos que personalizan nuestra experiencia online. ¿Realmente somos libres de elegir o estamos siendo manipulados por fuerzas invisibles? Esa es la gran pregunta, una pregunta que nos interpela a todos como ciudadanos de la era digital. Y creo que con esa pregunta llegamos al punto clave de nuestra inversión. Al final, de eso se trata este viaje por la historia de la comunicación, de comprender cómo los medios, en todas sus formas, moldean nuestra percepción del mundo. Nuestras ideas, nuestras acciones. Exactamente, y al comprender estas dinámicas de poder, podemos ser ciudadanos más críticos, más conscientes, más libres. Me encanta esa idea. Y creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión. Espero que este recorrido por las diferentes corrientes y escuelas de pensamiento te haya ayudado a comprender mejor el complejo mundo de la comunicación. Sin duda ha sido un viaje apasionante. Y como siempre te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir profundizando en este tema que nos afecta a todos. Porque al final, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Así que prestemos atención no solo a lo que se dice, sino también a cómo se dice y a través de qué canales. Exacto. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.